Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver ribosomas y retículo endoplásmico, segunda parte, y de manera particular, retículo endoplásmico liso. Bueno, en primer lugar, el retículo endoplásmico liso va a estar presente en células que realizan un abundante metabolismo de lípidos y eventualmente también de carbohidratos. El retículo endoplásmico liso va a ser abundante en células hepáticas, como ya hemos mencionado, y también en células que producen hormonas esteroides. Son glándulas endocrinas, pero que producen hormonas esteroides. Entonces vamos a encontrar abundante retículo endoplásmico liso en las células del testículo o de los ovarios, que van a producir la testosterona o andrógenos en general, o bien los estrógenos y la progesterona en el caso de las hembras. En todas las células hay síntesis de lípidos de membrana. Cuando la célula no tiene un abundante retículo endoplásmico liso, pues lo va a realizar en su retículo endoplásmico. Puede ser en la porción de transición o la región que corresponda. En la mayor parte de las células va a corresponder a esta región de transición o región transicional o de salida del retículo endoplásmico, que es parcialmente rugosa y parcialmente lisa, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. Un punto muy importante es que la síntesis de los lípidos va a ocurrir en el lado citosólico exclusivamente. Y va a ocurrir exclusivamente también en el retículo endoplásmico, ya sea liso o rugoso. Cuando la célula tiene abundante retículo endoplásmico liso, pues ahí será. Y cuando no, pues será en la zona de transición y en general en el retículo. Y va a ocurrir exclusivamente en el lado citosólico. ¿Por qué razón? Porque la síntesis de los ácidos grasos ocurre en el citosol. Digamos que la síntesis básica. Ya el alargamiento, la formación de dobles ligaduras de los ácidos grasos puede ocurrir en otras regiones, pero la síntesis básica va a ocurrir en el citosol. Vamos a tener entonces un conjunto de proteínas que se unen a los ácidos grasos y que se encuentran en el citosol. En este esquema vemos la membrana del retículo endoplásmico, puede ser rugoso o liso. Vemos la mitad citosólica y la mitad luminal o extracitosólica, la que está en contacto con la luz del retículo. Y aquí pues vemos que está en contacto con el citosol, que es la porción acuosa del citoplasma. Estas proteínas de unión a ácidos grasos, entonces van a transportarlos y los van a colocar en el lado citosólico, exclusivamente en el lado citosólico. Va a ser transportado por una coenzima transferasa. Y después, gracias a una aciltransferasa, vamos a tener la síntesis, la formación del ácido fosfatídico, que es un diacilglicérido, pero que tiene además un fosfato. Entonces, la aciltransferasa lo que hace es unir el ácido graso unido a la coenzima con el gliceraldehído 3-fosfato para formar el ácido fosfatídico. Entonces, aquí tenemos sus dos ácidos grasos, el glicerol y su fosfato. En conjunto se llama ácido fosfatídico y esta es la base de todos los fosfolípidos. Gracias a que se forman a partir del ácido fosfatídico, siempre tienen el prefijo fosfatidil. Y ya el resto de la molécula y del nombre bioquímico va a depender de la base nitrogenada que tenga. Fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, etc.
En este ejemplo, se va a agregar la colina como base nitrogenada. Entonces la enzima que va a agregarla se llama colina fosfotransferasa. Colina fosfotransferasa. Entonces la va a agregar y se va a unir al fosfato. Este fosfato en realidad se forma por la ruptura de estos dos fosfatos que están aquí. Y el original se elimina. Este que formaba parte del ácido fosfatídico se va a eliminar y va a quedar el fosfato más cercano a la colina. Y entonces tenemos de esta manera la fosfatidilcolina. Y así, de manera similar, para las demás bases nitrogenadas que se encuentran en los demás fosfolípidos, ¿no? La serina, el inositol, la etanolamina, etc. Bien, la célula entonces va a tener aquí un problema. La membrana, en su composición lipídica principal, que son los fosfolípidos. Hay que recordar que las membranas tienen fosfolípidos, glucolípidos y colesterol principalmente. Esa es la porción lipídica. La porción proteica, que es abundante también y que está formada por proteínas periféricas, proteínas integrales, proteínas asociadas a lípidos unidos a lípidos. Y además los carbohidratos, que generalmente son oligosacáridos, que se van a ubicar principalmente en la mitad extracelular o extracitosólica, y de la cual ya estamos hablando desde la clase anterior. Bueno, entonces tenemos la molécula precursora, que es el ácido fosfatídico, el diacilglicerol y después fosfatidilcolina en este caso. Pero se encuentran todas y siempre se va a enriquecer en este proceso la mitad citosólica de la membrana. Pero la membrana, a pesar de que es asimétrica en cuanto a su composición bioquímica, es decir, que los lípidos que están en la mitad extracelular no son los mismos que están en la mitad intracitosólica. Pero desde el punto de vista cuantitativo, debe existir una igual cantidad de fosfolípidos en ambas mitades, aunque sean de diferente naturaleza. No puede darse que una de las dos mitades sea muy larga y la otra muy corta. De tal manera que tiene que resolverse este problema porque solamente se están agregando los fosfolípidos y se están generando los fosfolípidos en la mitad citosólica. Cuando hablamos del tema de membrana, dijimos que los fosfolípidos tenían diversos movimientos, movimientos de rotación, movimientos laterales. Pero uno de los movimientos más infrecuentes y más difíciles de realizar desde el punto de vista termodinámico era el movimiento transversal, el paso de una mitad a la otra mitad de la membrana. Y esto ocurría de manera muy infrecuente, de manera, digamos, natural. De tal manera que lo que se va a requerir en esta situación va a ser que se agreguen a la otra mitad. Entonces, aquí vemos en condiciones normales la membrana del retículo endoplásmico. Hacia acá tendríamos la luz, o hacia acá también en este esquema. Esta es la mitad citosólica, esta es la mitad extracitosólica. Y en el siguiente esquema vemos cómo se van agregando los fosfolípidos, como veíamos en el esquema anterior. Formación de la fosfatidilcolina y todos los demás tipos de fosfolípidos. Entonces, se van agregando solamente en la mitad citosólica, como ya habíamos mencionado. Y esto no puede permanecer porque entonces la mitad extracitosólica, pues vean ustedes, que a veces estarían los fosfolípidos más separados para poder compensar la distancia que están ocupando todos estos fosfolípidos. De tal manera
que se va a requerir de una enzima, una flipasa, porque el movimiento transversal de una mitad a la otra se llamaba flip-flop. Entonces, las enzimas que catalizaban este fenómeno o este paso transversal eran las flipasas. Y en el caso del retículo, vamos a encontrar una flipasa inespecífica o barajadora. Esta flipasa va a catalizar el flip-flop, pero lo va a hacer de manera inespecífica. Por eso, lo va a hacer al azar. Es una flipasa inespecífica o barajadora. O sea, lo hace al azar. Entonces toma cualquier fosfolípido y lo va a pasar a la otra mitad y a la otra mitad. La única finalidad de este proceso es equilibrar la cantidad de fosfolípidos que hay en ambas mitades. Entonces, aunque todos los fosfolípidos se agregan solamente en el lado citosólico, se va a compensar con la acción de la flipasa inespecífica, que va a llevar la mitad de esos fosfolípidos que se van agregando a la otra mitad, para que en ambas mitades exista más o menos la misma cantidad de fosfolípidos. Bien, como vamos a ver, las membranas del retículo van a pasar al aparato de Golgi, van a ser procesadas y de ahí van a pasar finalmente a la membrana plasmática por una vía que se llama vía exocítica. ¿Sí? Es la vía biosintética y exocítica. Finalmente, entonces, estas membranas que se están generando exclusivamente inicialmente en el retículo endoplásmico van a pasar a la membrana plasmática. En la membrana plasmática, entonces vamos a tener las membranas con igual cantidad, pero se va a necesitar de generar la llamada asimetría de la membrana. Es decir, que haya fosfolípidos característicos de la mitad extracelular y fosfolípidos característicos de la mitad citosólica. Por ejemplo, dentro de los fosfolípidos de la mitad citosólica vamos a tener la fosfatidilcerina y la fosfatidiletanolamina. La fosfatidilcerina y la fosfatidiletanolamina son característicos de la mitad citosólica, mientras que la fosfatidilcolina son propios de la mitad extracitosólica. De tal manera que en la membrana plasmática va a haber flipasas, algunas de ellas son específicas también, pero hay un grupo de flipasas que son específicas y son las que van a llevar los fosfolípidos de la mitad extracitosólica, donde no deberían de estar, a la mitad citosólica, a la fosfatidilcerina y al la fosfatidiletanolamina. Entonces, esta flipasa específica es la que va a generar finalmente la simetría de la membrana, porque lleva los fosfolípidos que corresponden a la mitad citosólica. ¿Por qué estarían estos fosfolípidos en la mitad extracitosólica donde no deberían de estar? Como por ejemplo estos que vemos aquí de color amarillo en esta mitad. ¿Por qué? Porque fueron generados o colocados por las flipasas inespecíficas, tanto del retículo endoplásmico como los de la misma membrana plasmática. Y gracias a las flipasas específicas es que se van a trasladar
los fosfolípidos, sobre todo en la mitad citosólica. Los otros eventualmente van a ser llevados por las lipasas inespecíficas a la otra mitad, a la mitad extracitosólica, donde finalmente les va a corresponder. Esos fosfolípidos no van a poder ser identificados por las lipasas específicas porque ella solamente va a reconocer a las que van del lado citosólico, la fosfatidilcerina y la fosfatidilетanolamina. Entonces las va a llevar a su mitad citosólica correspondiente. Y de esta manera se genera la asimetría de membrana, que es tan importante para su funcionamiento. Ahora bien, dado que el sitio inicial y el único sitio prácticamente donde ocurre la síntesis o la formación de membranas es el retículo endoplásmico, ¿qué pasa con las membranas de los demás organelos? Las membranas de los peroxisomas, de los lisosomas, de las mitocondrias, de los cloroplastos. Porque aquí vemos lo que pasa en el retículo y las membranas van a pasar al aparato de Golgi y ahí se van a enriquecer, se van a generar. Y de aquí van a pasar a la membrana plasmática. Pero ¿qué pasa con los demás organelos que por definición son estructuras membranosas? Bien, esto es lo que va a suceder. Va a existir proteínas intercambiadoras de fosfolípidos que se van a ubicar en el citosol. Estas proteínas intercambiadoras de fosfolípidos van a actuar como un medio de transporte público para fosfolípidos. Ya habíamos visto que había proteínas receptoras que actúan como un medio de transporte público para las proteínas según su clasificación, su secuencia señal o su región señal. Pero en este caso se refiere a fosfolípidos. Entonces van a llevar estos fosfolípidos desde el sitio de origen donde se van a generar todas las membranas, que es la membrana del retículo endoplásmico, que puede ser el rugoso en su mayoría, la mayoría de los casos, porque la mayoría de las células tienen esto, o bien el retículo endoplásmico liso. ¿Qué células tendrían abundante retículo endoplásmico rugoso? Pues aquellas que sintetizan una gran cantidad de proteínas de uso extracelular, por ejemplo, proteínas, más bien glándulas de secreción, donde su secreción es proteica. Las proteínas entonces que se tienen que sintetizar en gran cantidad son proteínas de uso extracelular y entonces requerirían abundante retículo endoplásmico rugoso. Pero en general, pues muchas células tienen retículo endoplásmico y lo que va a predominar es el rugoso, aunque no sea en una enorme cantidad, como en células especializadas. Entonces, en estas regiones y en estos organelos es donde se van a generar las membranas. Y entonces van a ser transportadas por estas proteínas intercambiadoras de fosfolípidos y los van a llevar a otros organelos. Por ejemplo, la membrana mitocondrial externa o la membrana de la envoltura nuclear o de los cloroplastos o de los peroxisomas o los de los lisosomas o de los endosomas. Y entonces toman el fosfolípido, lo llevan a la membrana a través del citosol, cubriendo, como siempre, las porciones hidrofóbicas, con lo cual hacen que los fosfolípidos sean solubles en el citosol, que es la porción acuosa del citoplasma, y la lleva entonces a la mitad citosólica del organelo en cuestión. La deposita ahí y va por más. Es un proceso cíclico como aquí vemos. Bueno, vamos a hablar ahora ya de manera más específica de las funciones generales del retículo endoplásmico liso. Las células que tienen abundante retículo endoplásmico liso
van a realizar o van a ser muy activas en el metabolismo de los lípidos. Entonces, va a haber síntesis de lípidos, entre ellos los fosfolípidos, como ya hemos mencionado, aunque esta función no es exclusiva del retículo endoplásmico liso, también se puede dar en el rugoso, como ya hemos mencionado. Va a participar en la síntesis de la ceramida, del colesterol y la esfingosina. La esfingosina va a formar fosfolípidos, pero que no tienen como base el glicerol. Entonces van a formar esfingolípidos. También participa en la síntesis de kilomicrones a nivel intestinal. Los kilomicrones van a ser estructuras lipídicas que se unen a proteínas y que van a ser llevados del intestino hacia el hígado. Bien. También tenemos la síntesis de lipoproteínas en el hígado. Lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, de alta densidad. Y que van a constituir lo que se ha llamado alguna vez como el colesterol bueno y malo, que corresponden a las lipoproteínas. Bueno, después tenemos la síntesis de ácidos biliares también en el hígado. Un proceso muy importante que es la desintoxicación a gran escala. Básicamente la biotransformación de fármacos a través de lo que se llama el sistema microsomal enzimático, del cual vamos a hablar en esta misma plática. Sistema microsomal enzimático, SME. También el retículo endoplásmico liso va a participar en la regulación de los niveles de calcio. Es un almacén de calcio, como lo vimos en el tema de células musculares. El retículo sarcoplasmático es el que almacena el calcio. Y el calcio va a ser muy importante en el proceso de contracción porque es el disparador de la contracción, como ya hemos también visto. También va a participar en la glucogenólisis, porque en el retículo endoplásmico liso va a encontrarse la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima va a permitir quitar las moléculas de glucosa o extraerlas de las células que han degradado el glucógeno, particularmente las células hepáticas. También ocurre en el caso de las células intestinales y las células renales. Entonces puede extraer la glucosa como tal para pasarla a la sangre. Y de ahí que viaje a todo el organismo y que vaya, por ejemplo, al músculo para que se almacene en forma de glucógeno o que sea utilizado de manera directa, por ejemplo, por el tejido nervioso. Entonces, en el proceso de glucogenólisis, pues van a intervenir varias enzimas. Pero la glucosa 6-fosfato es un producto del proceso de glucogenólisis. De tal manera que la enzima glucosa 6-fosfatasa va a quitar el fosfato en el carbono 6 de la glucosa y la va a dejar libre, disponible, para que pase a la sangre. Y esto es lo que vemos aquí. Aquí vemos un esquema del hígado. Vemos el glucógeno como parte del proceso de glucogenólisis. Vamos a tener a la glucosa 6-fosfato y gracias a la enzima glucosa 6-fosfatasa se va a obtener la glucosa que va a pasar a la sangre y de ahí a otros órganos como el cerebro o el músculo. Hay que recordar que los principales sitios donde se almacena el glucógeno en el organismo es el hígado y el músculo. Pero aquí estamos hablando de la obtención de glucosa. Las células hepáticas son células muy altruistas porque van a donar esta glucosa al resto del organismo. El cerebro va a
utilizarla de manera muy importante, igual que el músculo. Pero bueno, en general la glucosa es, digamos, la base energética de las células. Esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, no solamente se encuentra en las células hepáticas, sino también en las células intestinales y en las células renales. En cuanto a la síntesis del colesterol, que se lleva a cabo de manera preferencial en el retículo endoplásmico liso, hay que recordar que este metabolismo o esta síntesis se va a llevar de manera compartimentalizada, ya que van a existir enzimas que metabolizan el colesterol, tanto en el citosol como en la membrana del retículo endoplásmico liso. Entonces se realiza en dos compartimentos, en la membrana del retículo endoplásmico liso y en el citosol. Por eso se dice que el proceso de síntesis de colesterol es un proceso compartimentalizado, se realiza en dos compartimentos. El retículo endoplásmico liso va a ser abundante en células secretoras de hormonas esteroides y en los hepatocitos. En los hepatocitos se va a llevar a cabo la síntesis del colesterol endógeno. Y en el caso de las células secretoras de hormonas esteroides, hay que recordar que el colesterol se utiliza como base bioquímica para poder sintetizar otras hormonas o las hormonas esteroides, como es la testosterona, los estrógenos, la progesterona, entre otras. Bien, también, como ya hemos mencionado, se va a llevar a cabo la síntesis de los ácidos biliares. Esto se va a llevar a cabo en los hepatocitos. Y va a llevar a cabo el proceso de intoxicación celular por medio de enzimas para la biotransformación de fármacos. Los fármacos inicialmente van a ser compuestos hidrofóbicos. Entonces, la biotransformación consiste en la agregación covalente de compuestos para que esos compuestos hidrofóbicos o fármacos hidrofóbicos se transformen en compuestos hidrofílicos y que puedan ser solubles en el agua y puedan ser eliminados a través de la orina. Si no se pudieran biotransformar, entonces no se podrían eliminar del organismo. Y entonces ese fármaco se transformaría en un compuesto tóxico al no poderse eliminar. Existen algunas especies domésticas, particularmente el gato, que tiene problemas para biotransformar varios fármacos, porque no puede hacer la conjugación con el ácido glucurónico. Entonces varios compuestos pues son tóxicos para ese animal y no para otras especies. Estas otras especies sí pueden llevar a cabo estas reacciones de conjugación. Bueno, entonces la forma en que estos fármacos hidrofóbicos son biotransformados es por la agregación covalente de diversos compuestos. Puede ser hidroxilación, sulfatación, conjugación, como había yo dicho, con el ácido glucurónico. Y en este proceso bioquímico en el que se van agregando estos compuestos de manera covalente, van a participar proteínas de la familia del citocromo P450, que son, entre otras, enzimas oxidasas que utilizan al NADP. Pero bueno, este conjunto de enzimas, de proteínas de la familia del citocromo P450, es lo que va a constituir el sistema microsomal enzimático o SME. Esto se los van a repetir de manera muy frecuente cuando lleven farmacología. Cuando hablen de la forma en la que se van transformando los fármacos, pues simplemente van a decir, pues es por el sistema microsomal enzimático. Ya ustedes tienen que saber a qué se refiere eso. Entonces hay que recordar que
los microsomas no son organelos. Los microsomas son fragmentos celulares o fragmentos de organelos celulares. Pueden ser de la membrana, de las mitocondrias, de los lisosomas, del retículo endoplásmico del aparato de Golgi. Y se obtienen por el proceso de centrifugación o ultracentrifugación diferencial, en la que los homogenizados, que generalmente son restos celulares, se someten a centrifugación, la formación de sobrenadantes y precipitados, como ya veíamos en la clase anterior, hasta que se obtienen los llamados microsomas. Entonces, los microsomas son artefactos, no son organelos, son fragmentos de organelos que eventualmente, si por ejemplo las células corresponden a células hepáticas, pues en su mayoría los microsomas lisos, porque los rugosos siempre van a pertenecer de manera exclusiva al retículo endoplásmico rugoso, los microsomas lisos, por otro lado, van a corresponder al retículo endoplásmico liso. ¿Por qué? Porque en las células hepáticas hay en gran cantidad. Entonces, vamos a encontrarlos en gran cantidad en las células hepáticas y una vez que se aíslan, se han también aislado bioquímicamente todas las enzimas de esta familia del citocromo P450 y este conjunto de enzimas es lo que constituye el sistema microsomal enzimático, que entonces tiene como finalidad biotransformar los fármacos y hacer que estos compuestos que inicialmente son hidrofóbicos y que son hidrofóbicos porque se requiere que se puedan distribuir ampliamente en el organismo y puedan atravesar las membranas plasmáticas que tienen una barrera hidrofóbica, como ya sabemos. Ahora puedan biotransformarse en compuestos hidrofílicos que permitan ser eliminados a través de la orina y por ende se requiere que sean solubles en el agua. Por eso, cuando se va a aplicar un fármaco a un paciente, hay que garantizar mínimamente dos cosas. La primera es que esté bien del hígado para que pueda biotransformar el fármaco. Y segunda, que esté bien de los riñones para que pueda eliminarlo finalmente el organismo. No todos los fármacos se eliminan a través de la orina, pero sí la mayoría. Hay fármacos que se pueden eliminar a través de la leche o del sudor o de la saliva, etcétera, pero la mayor parte se eliminan a través de la orina. Entonces aquí tenemos el caso de una célula hepática con su retículo endoplásmico rugoso y el liso. Está formado por túbulos ramificados, como ya veíamos. Y entonces aquí tenemos la mezcla de microsomas rugosos y lisos. Se ponen en un proceso de centrifugación que puede ser por gradiente de densidad de sacarosa, principalmente. Y entonces pueden separar en los dos grupos. Los microsomas lisos hacia arriba porque son menos pesados y los rugosos hacia abajo porque son más pesados por la presencia de los ribosomas. Y a partir de estos microsomas lisos es que se pueden obtener o se pueden aislar todas las enzimas que forman el sistema microsomal enzimático. Entonces, el proceso de intoxicación de fármacos y de compuestos en general tóxicos para el organismo generalmente se lleva en las células hepáticas y de manera particular en el retículo endoplásmico liso. Otras funciones del retículo endoplásmico liso es la formación de puentes disulfuro. Hay que saber entonces algunos conceptos. La formación de los puentes disulfuro, ¿entre qué compuestos se va a realizar? Pues entre cadenas polipeptídicas. Entonces, se van a formar proteínas poliméricas
formados por dos o más cadenas polipeptídicas que van a estar unidas covalentemente entre sí a través de estos puentes disulfuro. La formación de los puentes disulfuro solo ocurre en el lado luminal o extracelular. Esta formación no solamente ocurre en el retículo endoplásmico liso, también puede ocurrir en el rugoso, porque obviamente en el rugoso nos están produciendo las proteínas de uso extracelular. Se va a llevar a cabo por una enzima de la membrana del retículo, que puede ser liso o rugoso, llamada proteína disulfuro isomerasa. Entonces, ¿cuál es la enzima que lleva a cabo la formación de puentes de sulfuro entre las cadenas polipeptídicas? La proteína disulfuro isomerasa o PDI. Se da un proceso de oxidación de dos cisteínas de las dos cadenas polipeptídicas adyacentes. Entonces, la reacción es una reacción de oxidación. Se va a extirpar o se va a quitar hidrógenos de un grupo tiol y de esa manera, de las cisteínas, se genera el puente disulfuro. No puede darse en el lado citosólico, siempre se da en la porción luminal o en la mitad luminal o extracelular, porque el lado citosólico es un ambiente reductor y para el proceso que ya hemos visto se requieren reacciones de oxidación. Entonces, la parte citosólica es reductora y no favorece los procesos o las reacciones de oxidación, que son las que se requieren para la formación de estos puentes disulfuro. Bueno, otra función del retículo endoplásmico liso, esta sí es característica del retículo endoplásmico liso, es la condensación, bueno, la síntesis de la ceramida. Síntesis de la ceramida. La ceramida va a ser transformada en otros compuestos, pero inicialmente se requiere la síntesis de la ceramida. Se forma por la condensación del aminoácido serina y un ácido graso. Y entonces se va a formar un aminoalcohol complejo llamado esfingosina. Entonces en el proceso, el primer paso es la formación de la esfingosina, que sería, en el caso de los glicerofosfolípidos, al glicerol. Aquí en lugar de glicerol existe la esfingosina, que es un aminoalcohol complejo, pero que se forma por la condensación del aminoácido serina junto con un ácido graso. Entonces se condensa el aminoácido serina con el ácido graso, se forma la esfingosina. Después, a la esfingosina se le agrega un ácido graso y entonces se obtiene la ceramida. Por esa razón, desde el punto de vista bioquímico, el nombre bioquímico de la ceramida es el de acil-esfingosina, es decir, es una molécula de esfingosina que tiene unido covalentemente un ácido graso, como vemos aquí. La esfingosina más el ácido graso forma la ceramida o acil-esfingosina. La ceramida que ya tenemos aquí, es decir, la acil-esfingosina, se va a exportar al aparato de Golgi o al complejo de Golgi, donde va a ser el precursor de dos tipos de lípidos. Los glucoesfingolípidos, que se van a formar por la ceramida más oligosacáridos, y la esfingomielina, que se va a formar por la transferencia de grupos de fosfocolina. Desde la fosfatidilcolina se va a transferir grupos de fosfocolina a la ceramida para formar la esfingomielina. Entonces, la esfingomielina en realidad va a ser la ceramida más la fosfocolina. Bien. La ceramida van a ser producidas por enzimas en el lumen del aparato. Los glucoesfingolípidos y la esfingomielina van a ser producidas en las enzimas o por enzimas del lumen del aparato de Golgi o el complejo de Golgi.
no en el lado citosólico, sino por enzimas que están mirando hacia la luz del aparato o el complejo de Golgi. Y estos compuestos no son sustratos para translocadores de fosfolípidos o lipasas, por lo que solo se encuentran en la mitad luminal o extracelular de la membrana. Ya hemos dicho que en la membrana plasmática había lipasas para la fosfatidilcerina o la fosfatidiletoanolamina y las llevaban a la mitad citosólica. Esos sí son sustratos de esas lipasas. Pero la esfingomielina y los glucoesfingolípidos no son sustratos de estas lipasas, por lo que van a permanecer en la mitad luminal o extracelular, de tal manera que los glucoesfingolípidos y la esfingomielina se van a ubicar de manera característica en la mitad extracitosólica de la membrana. La literatura consultada en esta ocasión. Estos son los sitios web que consultamos. Y con esto damos concluida esta plática. Les agradezco mucho su atención y que estén muy bien. Hasta luego.